Cuando mi hijo se casó con Vanessa, ella lo convenció gradualmente de que yo empezaba a perder la cabeza y me relegó al ala de invitados de mi propia mansión. Cuando venían visitas importantes, incluso me encerraba en mi habitación. Lo que ella no sabía era que yo nunca le había transferido la propiedad de la finca a mi hijo, y los documentos que lo demostraban estaban escondidos en la misma habitación donde me tenía prisionera. Antes de continuar, cuéntanos desde dónde nos estás leyendo, y si esta historia te conmueve, asegúrate de suscribirte, porque mañana he guardado algo extra especial para ti. Mi nombre es Margarita Serrano. A mis 65 años, nunca imaginé que me convertiría en una prisionera en el hogar que construí con mis propias manos y mi corazón. La finca Serrano no era solo una mansión. Representaba 4 décadas de trabajo duro, decisiones inteligentes y el amor inquebrantable entre mi difunto esposo Ricardo y yo. Conocí a Ricardo en 1982, durante mi último año en la escuela de negocios, donde yo era una de las 5 únicas mujeres del programa. Mientras otros hombres despreciaban mis ambiciones, Ricardo me veía como una socia en igualdad de condiciones. «Tienes la mente más brillante de nuestra clase», me dijo después de que superara a todos en nuestro curso de estrategia de inversión. Seríamos un equipo imparable. Nos casamos después de graduarnos y combinamos nuestros talentos, mis habilidades analíticas e instintos de mercado con su don de gentes y encanto. Con una modesta herencia de mi abuela, compramos nuestro primer pequeño edificio de apartamentos en Mirador del Lago, una creciente comunidad suburbana con potencial. Esos primeros años pusieron a prueba nuestra determinación. Vivíamos en el apartamento más pequeño de nuestro propio edificio, reinvirtiendo cada euro en nuevas adquisiciones. Cuando nuestro hijo Miguel nació en 1985, volví al trabajo después de solo 2 semanas, a menudo amamantándolo durante llamadas de negocios y revisando contratos mientras dormía la siesta. Nos turnábamos para cuidarlo, decididos a ser padres presentes a pesar de nuestro creciente negocio. Para cuando Miguel estaba en primaria, Inmobiliaria Serrano ya poseía 6 edificios residenciales y estaba desarrollando nuestro primer espacio comercial. Yo era la fuerza impulsora detrás de nuestra estrategia de adquisición, aunque la gente a menudo asumía que solo ayudaba con la contabilidad. Ricardo defendía mi papel con fiereza, asegurándose de que clientes y socios supieran que yo tomaba las decisiones finales en todas las inversiones. Nuestro gran avance llegó en 1995, cuando convencí a Ricardo de comprar una manzana entera de almacenes abandonados en el centro de la ciudad, una zona que otros consideraban muerta. Mientras todos veían decadencia urbana, yo imaginaba lofts, boutiques y oficinas creativas. «Esto es o brillante o una locura», dijo Ricardo mientras estábamos de pie en medio de las estructuras en ruinas. «La línea que separa ambas cosas es más delgada de lo que la mayoría piensa», respondí. Esa inversión cuadruplicó nuestro patrimonio neto en 5 años. Para el año 2000, Inmobiliaria Serrano se había convertido en una respetada promotora regional, y nos habíamos mudado a una cómoda casa en las afueras donde Miguel podía disfrutar de una infancia normal. En 2005, descubrí lo que se convertiría en nuestra obra maestra, una mansión histórica abandonada en 15 hectáreas a las afueras de Mirador del Lago. Construida en la década de 1920 por un magnate del ferrocarril, la propiedad había caído en desuso pero conservaba su grandeza. «Esto es más que una propiedad», le dije a Ricardo mientras caminábamos por el vestíbulo con sus intrincados suelos de parqué. «Este es nuestro legado». A los 47 años, después de 2 décadas de éxito, estábamos listos para una casa que nos representara. Pasamos 2 años en renovaciones, restaurando elementos originales mientras añadíamos comodidades modernas. Los jardines se convirtieron en mi proyecto especial, un paisajismo formal de estilo inglés que realzaba la elegancia de la finca. Miguel tenía 21 años cuando nos mudamos, en casa de la universidad durante las vacaciones de verano antes de su último año. Se había convertido en un joven reflexivo con el encanto de Ricardo y mi sentido para los negocios. «Este lugar es increíble», dijo, de pie en la terraza con vistas a los jardines. «Algún día yo también criaré a mi familia aquí». Sus palabras me llenaron el corazón. La finca era la encarnación física de todo lo que Ricardo y yo habíamos construido juntos, e imaginé a futuras generaciones de serranos llenando sus salones. Durante varios años, la vida se desarrolló exactamente como lo habíamos planeado. Miguel se unió al negocio después de graduarse, y Ricardo y yo comenzamos a transferirle más responsabilidades mientras disfrutábamos de los frutos de nuestras décadas de trabajo.
Entonces llegó el diagnóstico que destrozó nuestro mundo perfecto. Ricardo, siempre robusto y enérgico a sus 60 años, comenzó a experimentar una pérdida de peso inexplicable y fatiga. El cáncer ya estaba avanzado cuando lo descubrieron, pancreático, agresivo, con un pronóstico sombrío. Siempre hemos sido socios en todo, me dijo la noche después de recibir la noticia. Pero este es un viaje que tendré que hacer solo. No solo, insistí, tomando su mano. Nunca solo. Los siguientes 14 meses pusieron a prueba mi fuerza de maneras que nunca imaginé. Durante la enfermedad de Ricardo, gestioné tanto su cuidado como nuestro negocio, trasladando reuniones a nuestra casa y creando sistemas que nos permitieron mantener el control a pesar de su salud en declive. Miguel dio un paso al frente admirablemente durante este tiempo, asumiendo reuniones con clientes a las que Ricardo no podía asistir y aprendiendo aspectos del negocio que aún no dominaba. Estaba orgullosa de nuestro hijo y me consolaba saber que la empresa continuaría bajo su dirección. Ricardo murió pacíficamente en la finca Serrano en una mañana de primavera de 2014. Después de casi 4 décadas juntos, me encontré verdaderamente sola por primera vez desde la escuela de negocios. No quiero que estés sola en esta casa tan grande, sugirió Miguel unos meses después del funeral. Es demasiado para mantener. Esta casa está llena de la presencia de tu padre, le expliqué. Encuentro consuelo aquí. Además, soy perfectamente capaz de gestionar la finca. Y lo era. A pesar de mi dolor, continué dirigiendo Inmobiliaria Serrano con la misma agudeza de siempre, con Miguel como mi mano derecha. El negocio me dio un propósito durante ese primer año difícil, una razón para levantarme cada mañana y seguir adelante. Entonces Miguel conoció a Vanessa. Miguel conoció a Vanessa Hamilton en una gala benéfica de la Sociedad Histórica de Mirador del Lago a finales de 2015. Recuerdo la noche claramente. Era el primer gran evento social al que asistía desde el fallecimiento de Ricardo. La gala se celebró en el restaurado Gran Teatro del Centro, un proyecto de renovación de Inmobiliaria Serrano que nos había ganado una considerable buena voluntad en la comunidad. «Madre, me gustaría que conocieras a Vanessa», dijo Miguel, acercándose a mí con una mujer despampanante del brazo, alta y elegante con un vestido azul noche, con el pelo castaño rojizo recogido en un intrincado moño. Vanessa causó una impresión inmediata. «Señora Serrano», dijo, extendiendo una mano cuidada. «Qué honor conocerla. El trabajo de la Fundación Serrano con la preservación histórica es inspirador». Me sentí halagada por su conocimiento de nuestros esfuerzos filantrópicos. Durante nuestra conversación, reveló que era historiadora del arte especializada en la preservación arquitectónica española, una pasión que yo compartía. Habló inteligentemente sobre la restauración del teatro, señalando detalles que incluso yo había olvidado sobre las molduras originales y las lámparas que habíamos recreado meticulosamente. «Tu hijo me dice que la finca Serrano es un magnífico ejemplo de la arquitectura neoclásica de los años 20, dijo. «Me encantaría verla algún día». Ese algún día llegó el fin de semana siguiente, cuando Miguel la invitó a cenar. Preparé la famosa receta de rabo de toro estofado de Ricardo y cenamos en el comedor formal con la vajilla y la cristalería, algo que rara vez hacía desde el fallecimiento de Ricardo. Vanessa llegó una botella de vino impresionante y un pequeño libro, cuidadosamente elegido, sobre fincas históricas españolas. Durante la cena, hizo preguntas perspicaces sobre la historia de la mansión y nuestro proceso de restauración. Me encontré abriéndome a su genuino interés en el hogar que tanto significaba para mí. Después de la cena, Miguel le dio un recorrido mientras yo preparaba el café. Cuando regresaron a la biblioteca, oí a Vanessa decir: «La importancia histórica de esta finca merece ser documentada adecuadamente, Miguel. Tu familia ha hecho un trabajo muy importante preservándola». En cuestión de meses, Vanessa era una presencia habitual en la finca Serrano. Ella y Miguel se volvieron inseparables. Su relación progresaba con el tipo de certeza que me recordaba a Ricardo y a mí en nuestros primeros días. Aunque tenía 29 años frente a los 30 de Miguel, Vanessa mostraba una sofisticación más allá de su edad, moviéndose cómodamente entre la élite social de Mirador del Lago y encantando a nuestros socios comerciales con su conocimiento de la arquitectura y el diseño. Estaba contenta por Miguel. Desde la muerte de Ricardo, se había volcado en el trabajo, asumiendo más responsabilidades en Inmobiliaria Serrano mientras intentaba apoyarme en mi duelo. Vanessa trajo de vuelta la alegría a su vida, y yo estaba agradecida por ello.
Cuando Miguel anunció su compromiso 6 meses después de conocerse, no me sorprendió. Les di mi bendición de todo corazón y ofrecí la finca Serrano como lugar para la boda. Eso es increíblemente generoso, señora Serrano, dijo Vanessa, sus ojos examinando el gran vestíbulo como si lo viera de nuevo, ahora como escenario para su día especial en lugar de un mero espécimen arquitectónico. Por favor, Vanessa, llámame Margarita, insistí. Vamos a ser familia. La planificación de la boda consumió los siguientes meses. Vanessa la abordó con la misma atención al detalle que aplicaba a su trabajo académico, creando hojas de cálculo para todo, desde los arreglos florales hasta la distribución de los asientos. Ofrecí mi opinión cuando me la pidieron, pero sobre todo me mantuve al margen. Era su día, después de todo. La boda en sí fue perfecta, una ceremonia en el jardín del césped este de la finca, con la mansión como telón de fondo señorial. 200 invitados presenciaron sus votos, seguidos de una recepción en una carpa que Vanessa había decorado para complementar el estilo arquitectónico de la casa. En mi discurso como madre del novio, di la bienvenida a Vanessa a nuestra familia y hablé de cómo Ricardo la habría adorado por su aprecio por el legado que habíamos construido. Después de una luna de miel de 3 semanas en Europa, los recién casados regresaron con noticias. En lugar de mudarse al loft del centro que Miguel había comprado años antes, querían vivir en la finca Serrano. Hay espacio de sobra, explicó Miguel durante la cena en su primera noche de vuelta. El ala este tiene su propia entrada y espacios privados. No te molestaríamos, madre. Y tiene sentido práctico, añadió Vanessa. ¿Por qué mantener 2 propiedades grandes cuando podríamos consolidar? Además, he estado pensando en la documentación de archivo adecuada de la casa y su contenido. Vivir aquí me permitiría trabajar en ese proyecto correctamente. Dudé, valorando mi independencia y las rutinas tranquilas que había establecido desde la muerte de Ricardo. Pero la finca se sentía vacía a veces, y no podía negar los argumentos prácticos. Además, me gustaba la idea de que Miguel criara a sus futuros hijos en la casa que habíamos creado para ese mismo propósito. Probémoslo, acepté. Siempre podemos reevaluar si no funciona. La transición fue fluida al principio. El ala este de la mansión había sido diseñada originalmente como aposentos para invitados, con su propia sala de estar, una pequeña cocina y 3 dormitorios. Vanessa se volcó en la redecoración, consultándome sobre los cambios más grandes, pero, por lo demás, haciendo suyo el espacio. Continué con mi rutina diaria, desayuno en el solarium con vistas a los jardines, mañanas en las oficinas de Inmobiliaria Serrano en el centro, y tardes a menudo en mi estudio revisando contratos o trabajando las iniciativas benéficas de la fundación. Miguel y yo íbamos juntos al trabajo la mayoría de los días, usando el trayecto para discutir asuntos de negocios. Los primeros cambios sutiles comenzaron unos 3 meses después de la boda. Vanessa sugirió reorganizar la cocina para optimizar la eficiencia, moviendo cosas que yo había mantenido en los mismos lugares durante años. Cuando una mañana no encontré mi tetera favorita, me explicó que la había reubicado en un estante más alto porque no se usaba con la suficiente frecuencia como para ocupar un espacio privilegiado. Pero la uso todas las tardes, dije, confundida. Oh, no me había dado cuenta, respondió, aunque yo había mantenido el mismo ritual del té desde que se mudó. Luego vinieron los cambios en el personal de la casa. La señora Collins, que había limpiado para nosotros desde que compramos la finca, fue reemplazada por un servicio que Vanessa seleccionó. La señora Collins se dejaba rincones sin limpiar y usaba productos que dañaban la madera histórica, explicó Vanessa cuando cuestioné el cambio. Como conservadora arquitectónica, no podía quedarme de brazos cruzados. Me dolió que no me hubiera consultado, pero reconocí su experiencia en conservación. Ricardo siempre había dicho que yo era demasiado blanda en los negocios, reacia a reemplazar a empleados de bajo rendimiento. Quizás Vanessa tenía razón. Gradualmente, Vanessa comenzó a organizar más eventos sociales en la finca, cócteles para sus colegas académicos, recaudaciones de fondos para la sociedad histórica, cenas con los socios comerciales de Miguel. Estas reuniones ocurrían cada vez más sin mi conocimiento previo, y a menudo llegaba a casa para encontrar la casa llena de extraños. No queríamos molestarte con los detalles, explicó Vanessa, cuando expresé mi sorpresa al encontrar a 30 personas en nuestro comedor una noche. Trabajas muy duro y estos eventos pueden ser tediosos de planificar. Aún así,
Esta es mi casa, le recordé suavemente. Al menos debería saber cuándo vienen invitados. Su expresión cambió ligeramente, un destello de algo frío antes de que su sonrisa regresara. Por supuesto, Margarita, es solo que Miguel y yo consideramos que esta también es nuestra casa. Queremos contribuir al legado de los Serrano manteniendo su posición como centro social para los líderes de la comunidad de Mirador del Lago. Era una declaración razonable, pero algo en su tono me dejó inquieta. Esa noche, hablé con Miguel en privado, expresando mis preocupaciones sobre ser excluida de las decisiones relativas a la finca. Vanessa solo está tratando de quitarte un peso de encima, madre, me aseguró. Le preocupa que estés haciendo demasiado a tu edad. A mi edad, repetí, sorprendida. A los 62 años, difícilmente estaba enferma. Todavía trabajaba a tiempo completo, formaba parte de varias juntas directivas y gestionaba yo misma los terrenos de la finca porque la jardinería era mi pasión. Ya sabes a lo que me refiero, dijo Miguel con desdén. Después de lo que pasó con el contrato de Henderson, todos estamos un poco preocupados. El contrato de Henderson había sido un problema menor, un error tipográfico en la descripción de una propiedad que se me había pasado por alto durante la revisión. Fue el tipo de error que cualquiera podría cometer y se había corregido fácilmente. Un pequeño error no indica un declive cognitivo, Miguel, dije, tratando de mantener la calma en mi voz. Él retrocedió rápidamente. Por supuesto que no. No quise insinuar eso. Solo que Vanessa quiere ayudar, y a veces pareces resistente a sus esfuerzos. Dejé el asunto, no queriendo crear tensión. Pero mientras me preparaba para dormir esa noche, me di cuenta de que algo significativo había cambiado en mi relación con mi hijo. Por primera vez, me estaba viendo a través de los ojos de otra persona, y la imagen estaba distorsionada. La semana siguiente, descubrí que mi despacho en casa había sido reorganizado en mi ausencia. Los archivos que guardaba en lugares específicos estaban reordenados, mi ordenador había sido movido y varias fotos familiares habían desaparecido de mi escritorio. Cuando me enfrenté a Vanessa, pareció confundida. Solo estaba ayudando, Margarita. El servicio de limpieza mencionó que tu despacho era difícil de mantener con tantos papeles por todas partes. Pensé que un enfoque más minimalista crearía un ambiente de trabajo más tranquilo para ti. Por favor, no cambies mis espacios privados sin preguntar, dije con firmeza. Tengo un sistema que me funciona. Los ojos de Vanessa se abrieron ligeramente. Por supuesto, no me di cuenta de que eras tan particular. Es solo que a veces pareces un poco abrumada con los detalles últimamente. Miguel mencionó el contrato de Henderson y luego estuvo esa cita perdida con la Junta de la Fundación. ¿No había faltado a ninguna cita? ¿De qué estás hablando? ¿El jueves pasado? ¿La revisión trimestral de la Fundación? Miguel dijo que lo olvidaste por completo hasta que él te lo recordó. Esto era patentemente falso. La reunión había sido reprogramada por el secretario de la Junta, y yo tenía el correo electrónico para demostrarlo. Cuando se lo dije, Vanessa pareció avergonzada. Oh, cielos, debe haber habido alguna falta de comunicación. Miguel parecía tan seguro. Siento la confusión. Esa noche, revisé mi agenda obsesivamente, repasando citas pasadas y compromisos futuros. ¿Había olvidado algo importante sin darme cuenta? ¿Me estaba volviendo olvidadiza? La semilla de la duda había sido plantada. Y descubrí que estaba echando raíces, a pesar de las objeciones de mi mente racional. Fue el comienzo de una campaña sutil pero persistente que se volvería más abierta con el tiempo. Una campaña para hacerme cuestionar mi propia competencia, para disminuirme en mi propia casa y, en última instancia, para borrar por completo mi autoridad en la finca Serrano. 6 meses después de que Miguel y Vanessa se mudaran a la finca Serrano, la dinámica en nuestro hogar había cambiado drásticamente. Lo que comenzó como una reorganización sutil y eventos sociales ocasionales se había convertido en una toma sistemática del hogar. Mis preocupaciones se cristalizaron una mañana cuando bajé a desayunar y encontré a Vanessa entreteniendo al club de jardinería en el invernadero, una reunión mensual que yo había organizado durante 15 años. «Margarita», llamó Vanessa cálidamente cuando me vio dudando en la puerta. «Señoras, todas conocen a la madre de Miguel, por supuesto». «La madre de Miguel».
No Margarita Serrano, cofundadora de Inmobiliaria Serrano y legítima propietaria de la finca. No la mujer que había diseñado personalmente los mismos jardines que estas mujeres estaban discutiendo. Solo la madre de Miguel, un personaje secundario en lo que se había convertido en la producción de Vanessa. Pensé que el club de jardinería se reunía la semana que viene, dije, forzando una sonrisa para la docena de mujeres que observaban nuestra interacción con un interés no disimulado. «Oh, lo cambiamos», respondió Vanessa casualmente. «Te envié un correo electrónico al respecto la semana pasada. ¿No te acuerdas?» No. Tal correo electrónico no existía. Había revisado mi bandeja de entrada meticulosamente todos los días, cada vez más paranoica por perderme comunicaciones después de los comentarios de Vanessa sobre mi supuesta falta de memoria. Debo haberlo pasado por alto, concedí, no dispuesta a crear una escena frente a las mujeres de la comunidad que conocía desde hacía décadas. Los lapsus de memoria nos pasan a todos, simpatizó Leonor Blackwell, la miembro más antigua del club con 78 años. Mi médico dice que es solo parte del envejecimiento. Los comentarios condescendientes me dolieron, especialmente viniendo de alguien a quien una vez asesoré sobre una inversión inmobiliaria que había triplicado sus ahorros para la jubilación. Me excusé, retirándome a mi estudio sin el desayuno que había bajado a buscar. Más tarde ese día, me enfrenté a Vanessa en privado. «Apreciaría que me consultaras antes de reprogramar eventos que tradicionalmente he organizado», dije, manteniendo un tono medido. Las cejas de Vanessa se arquearon con aparente sorpresa. «Margarita, discutimos esto hace semanas. ¿No te acuerdas? Estábamos cenando y mencionaste que estabas abrumada con el trabajo de la fundación. Me ofrecí a encargarme de algunas de tus obligaciones sociales, y pareciste aliviada». No había ocurrido tal conversación, estaba segura de ello. Sin embargo, la afirmación segura de Vanessa me hizo dudar de mí misma momentáneamente, una sensación desconcertante que se estaba volviendo cada vez más familiar. «En el futuro», dije con firmeza, «por favor, consúltame directamente antes de hacer cambios en arreglos de larga data». «Por supuesto», aceptó fácilmente. «Aunque Miguel piensa que podría ser bueno para ti dar un paso atrás en algunas responsabilidades, está preocupado por tus niveles de estrés». Este patrón se repitió con creciente frecuencia. Descubría cambios hechos sin mi consentimiento, muebles reorganizados, cuadros recolocados, horarios del personal alterados, solo para que me dijeran que o bien había estado de acuerdo con estos cambios y lo había olvidado, o que se hicieron por preocupación por mi bienestar. Lo más preocupante era la actitud cambiante de Miguel. Mi hijo, antes respetuoso, comenzó a tratarme con una especie de condescendencia amable, a menudo hablando de mí en tercera persona incluso cuando yo estaba presente. «Mamá se confunde con los horarios últimamente», les decía a los visitantes mientras yo estaba sentada a su lado. «Oh, tratamos de no agobiar a mamá con demasiados detalles ahora». Durante una cena con posibles inversores, cuando corregí a Miguel sobre un punto de una de nuestras propiedades en el centro, el año exacto de la compra y los inquilinos originales, me dio una palmadita indulgente en la mano. «A veces la memoria le juega malas pasadas a mamá», les dijo a los invitados con una sonrisa afectuosa que no llegaba a sus ojos. «Compramos ese edificio en 2003, no en 1998. Sabía con absoluta certeza que estaba equivocado. Tenía la documentación en mi estudio para demostrarlo. Sin embargo, en lugar de contradecirlo y crear tensión durante una cena de negocios, permanecí en silencio, la comida se convirtió en cenizas en mi boca. Más tarde esa noche, saqué los archivos de la propiedad y confirmé lo que ya sabía. El edificio había sido comprado en 1998, exactamente como yo había dicho. Cuando le mostré la documentación a Miguel a la mañana siguiente, pareció genuinamente sorprendido. «Qué extraño», dijo, frunciendo el ceño ante los papeles. Recuerdo claramente a papá hablando de esa adquisición cuando yo estaba en la escuela de negocios. «Todavía estabas en el instituto en 1998», le recordé. «Tu padre y yo compramos esa propiedad el año antes de que empezaras la universidad». Un destello de incertidumbre cruzó su rostro antes de que Vanessa entrara en la habitación, con una taza de café en la mano. «¿Qué estáis discutiendo tan intensamente tan temprano?», preguntó. Miguel explicó la discrepancia, mostrándole la documentación. Para mi sorpresa, Vanessa se puso de mi lado de inmediato. «Margarita tiene toda la razón, cariño.
Recuerda que esta fue una de sus primeras propiedades comerciales en el centro. Fue el éxito de esta inversión lo que llevó al proyecto del distrito de los almacenes años después. Su evaluación precisa me desarmó momentáneamente. Era la primera vez en meses que reconocía abiertamente mi perspicacia para los negocios. Podría haber jurado, comenzó Miguel, luego sacudió la cabeza. Supongo que me equivoqué. Le pasa a todo el mundo, dijo Vanessa con dulzura, lanzándome una sonrisa cómplice. Incluso a los que aún no hemos cumplido los 60. La sutil puya no se me escapó, pero estaba más interesada en su aparente conocimiento de nuestra historia empresarial. Nunca había discutido la cronología de nuestras inversiones en el centro con ella con tanto detalle. O había estado investigando la historia de nuestra empresa de forma independiente, o Miguel había compartido mucho más sobre nuestras operaciones comerciales de lo que yo creía. El incidente me impulsó a hacer un balance de mi situación de forma más crítica. Comencé a tomar notas detalladas de conversaciones y decisiones en un diario que guardaba bajo llave en el cajón de mi escritorio. Reenviaba correos electrónicos importantes a una cuenta privada que Vanessa no conocía. Registraba fechas y horas de eventos significativos, creando un registro objetivo para contrarrestar las versiones revisadas de la realidad que me presentaban cada vez más. También programé una cita con mi médico para una evaluación física y cognitiva completa, sin decírselo a Miguel ni a Vanessa. Necesitaba saber si había alguna base médica para las preocupaciones sobre mi memoria, o si, como sospechaba, estaba siendo manipulada deliberadamente. Los resultados fueron exactamente como esperaba. Gozaba de una excelente salud para una mujer de 63 años, sin signos de deterioro cognitivo. La doctora Levine, que había sido mi médica durante 20 años, parecía perpleja por mis preocupaciones. Tus resultados son mejores que los de muchos pacientes 10 años más jóvenes, me aseguró. ¿Qué provocó estas preocupaciones sobre tu memoria? Dudé en compartir la situación completa, no queriendo parecer paranoica o hablar mal de mi familia. Solo algunos olvidos menores, dije vagamente. Probablemente estrés. La doctora Levine me estudió por un momento. Margarita, te conozco lo suficiente como para reconocer cuando no me lo estás contando todo. Alguien está sugiriendo que estás experimentando un declive cognitivo. Su pregunta directa rompió mi reserva. Me encontré explicando la situación en casa, el sutil gaslighting, las conversaciones revisionistas, la actitud cambiante de Miguel hacia mí. Una vez que empecé a hablar, las palabras fluyeron, y me di cuenta de lo aislada que me había vuelto en los últimos meses. La doctora Levine escuchó sin interrupción, su expresión cada vez más preocupada. Cuando terminé, se inclinó hacia adelante en su silla. Lo que describe suena a una forma de abuso emocional llamada gaslighting, dijo en voz baja. Es una técnica de manipulación que hace que las víctimas cuestionen sus propias percepciones y recuerdos. ¿Pero por qué mi hijo y mi nuera harían eso?, pregunté, la pregunta que me había estado atormentando durante meses. Control, muy probablemente, respondió. Por lo que has dicho, Vanessa se ha estado posicionando sistemáticamente como la señora de la casa, con el apoyo de tu hijo. Disminuir tu autoridad cuestionando tu competencia sirve a sus intereses. Escribió algo en su blog de recetas y me lo entregó. En lugar de un medicamento, había escrito el nombre y el número de una terapeuta. Carolina se especializa en apoyar a adultos mayores que lidian con dinámicas familiares y posible abuso a personas mayores, explicó la doctora Levine. Creo que te ayudaría a tener a alguien objetivo con quien hablar, y ella puede ayudarte a desarrollar estrategias para manejar esta situación. Doblé el papel con cuidado y lo guardé en mi bolso. ¿Es abuso a personas mayores si en realidad no soy mayor? Solo tengo 63 años y todavía trabajo a tiempo completo. La doctora Levine sonrió con tristeza. El abuso a personas mayores se define más por la dinámica de poder y la vulnerabilidad que se explota que por una edad específica. Y Margarita, por favor, ten cuidado. Estas situaciones pueden escalar cuando se enfrentan directamente. Su advertencia resultó profética. Cuando regresé a la finca Serrano esa tarde, encontré a Vanessa y Miguel en mi estudio, revisando los cajones de mi escritorio. Mi diario privado yacía abierto sobre la mesa. «¿Qué estáis haciendo?»,
exigí desde la puerta, la ira eclipsando mi cautela habitual. Ambos levantaron la vista, sorprendidos. Miguel al menos tuvo la decencia de parecer avergonzado, pero la expresión de Vanessa cambió rápidamente de sorpresa a preocupación. «Margarita, hemos estado muy preocupados por ti», dijo, acercándose a mí con las manos extendidas. «Has estado tan reservada últimamente, desapareciendo sin decirle a nadie a dónde vas». «Fui a una cita con el médico», respondí con rigidez. No sabía que necesitaba permiso para hacerlo. «Por supuesto que no», interrumpió Miguel, poniéndose al lado de su esposa. «Pero cuando faltaste a la reunión con el grupo Henderson esta mañana, nos preocupamos». No había ninguna reunión con el grupo Henderson. Lo sabía con absoluta certeza porque mantenía mi propio calendario además del calendario familiar compartido que Vanessa había instituido. «No había ninguna reunión con Henderson hoy», afirmé con firmeza. «Está programada para la próxima semana». Miguel y Vanessa intercambiaron una mirada que había llegado a reconocer, una comunicación silenciosa que me excluía y los posicionaba como aliados preocupados que gestionaban una situación difícil. «Madre», dijo Miguel suavemente, como si hablara con una niña. «Discutimos esto ayer». La reunión se adelantó a petición suya. «Vanessa te lo recordó en la cena y tú lo reconociste». Abrí la boca para protestar, luego vi mi diario abierto en el escritorio. ¿Habían leído sobre mi cita con el médico? ¿Sobre mis crecientes sospechas? ¿Sobre los pasos que había estado tomando para documentar su manipulación? Decidiendo que la retirada era mi opción más segura, fingí confusión. Quizás lo olvidé. Siento si me perdí una reunión importante. El alivio en sus rostros fue palpable. Esperaban resistencia, estaban preparados para ella. Mi aparente capitulación los desarmó. «Está bien», la tranquilizó Vanessa. «Todo el mundo olvida. Cosas a veces. Pero por eso estamos preocupados, Margarita. Estos lapsus de memoria parecen estar ocurriendo con más frecuencia». «Solo estoy cansada», dije, acercándome a mi escritorio y cerrando casualmente mi diario. «Si no os importa, me gustaría descansar un rato». Se retiraron, misión aparentemente cumplida. Tan pronto como se fueron, cerré la puerta del despacho con llave y examiné mi diario. Varias páginas habían sido dobladas. Páginas donde había documentado casos específicos de Vanessa reprogramando eventos sin informarme y de Miguel contradiciendo mis afirmaciones correctas sobre asuntos de negocios. Esa noche, moví mi diario a un nuevo escondite, una caja fuerte oculta en el armario de mi dormitorio que Ricardo había instalado años atrás para guardar documentos importantes. Solo él y yo sabíamos de su existencia, ya que estaba oculta detrás de un panel falso diseñado para parecer parte de los armarios empotrados. Mientras colocaba el diario dentro, mi mano rozó un portafolio de cuero que no había abierto en años. Dentro estaban la escritura original de la finca Serrano y documentos de propiedad relacionados que Ricardo y yo habíamos guardado por seguridad. Saqué la escritura, una repentina revelación amaneciendo. En todo el caos de la enfermedad y muerte de Ricardo, seguido de mi duelo y el matrimonio de Miguel, se había pasado por alto un detalle crítico. Nunca había transferido legalmente ninguna propiedad de la finca a Miguel, a pesar de su suposición de que eventualmente heredaría la propiedad. La finca Serrano, en su totalidad, todavía me pertenecía únicamente a mí. Este documento representaba un poder que no me había dado cuenta de que todavía poseía. En mi dolor y deseo de mantener la armonía familiar, había permitido que Miguel y Vanessa crearan la impresión de que tenían el mismo derecho a la finca, que su toma de control de mi hogar era de alguna manera su derecho. La escritura demostraba lo contrario. Y en ese momento, entendí lo que Ricardo siempre me había dicho sobre las negociaciones comerciales. El conocimiento es poder y el momento oportuno lo es todo. Devolví cuidadosamente la escritura al portafolio y cerré la caja fuerte con llave. Aún no estaba lista para jugar esta carta, pero saber que estaba allí me dio algo que había estado perdiendo constantemente bajo la campaña de Vanessa. Confianza. El descubrimiento de la escritura me dio una renovada sensación de seguridad, pero guardé este conocimiento para mí. Siguiendo el consejo de la doctora Levine, comencé a reunirme con Carolina Simmons, la terapeuta que me recomendó, bajo el pretexto de terapia de duelo,
para evitar levantar las sospechas de Miguel y Vanessa. Carolina me ayudó a reconocer los patrones de manipulación que estaba experimentando y a desarrollar estrategias para protegerme sin una confrontación directa. «Documéntalo todo», me aconsejó. «Construye tu caso en silencio. Y lo más importante, mantén conexiones fuera de casa». Esta última sugerencia resultó ser un desafío. En los meses anteriores, Vanessa se había insertado sistemáticamente en mis redes sociales y profesionales. Mis amigas del club de jardinería ahora la consultaban a ella sobre los eventos. Los socios comerciales dirigían cada vez más sus preguntas a Miguel en lugar de a mí. Incluso la junta de mi fundación benéfica parecía deferir a las sugerencias de Vanessa durante las reuniones, a pesar de que ella no ocupaba ningún cargo oficial. Me di cuenta con creciente alarma de que había sido efectivamente aislada. Mi mundo se había reducido a la finca Serrano, donde mi autoridad disminuía a diario. La situación llegó a un punto crítico cuando descubrí que Miguel y Vanessa habían programado una cena para la Sociedad de Preservación de Mirador del Lago, una organización que yo había ayudado a fundar 20 años antes, sin siquiera informarme de que iba a ocurrir. Me enteré solo cuando oí al personal del catering discutir el menú mientras estaba en el jardín. Al volver a la casa, encontré a Vanessa en el comedor dirigiendo al personal y colocando elaborados arreglos florales. «¿Qué está pasando?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Vanessa levantó la vista, momentáneamente sorprendida antes de recomponerse. «Solo una pequeña cena para la Junta de la Sociedad de Preservación, nada de qué preocuparse». «Estoy en esa junta», le recordé. «¿Por qué no se me informó?». Su expresión registró una sorpresa exagerada. «Miguel estaba seguro de que te lo dijo». «Se arregló hace semanas». Hizo una pausa, estudiándome con aparente preocupación. «Margarita, estos lapsus de memoria son cada vez más frecuentes. ¿Has considerado ver a alguien al respecto?». La preocupación ensayada en su voz hizo que me hirviera la sangre, pero mantuve mi compostura. «En realidad, tengo una cena pendiente con Leonor Blackwell esta noche. Vamos a discutir el nuevo proyecto del Jardín Botánico». Esto era una invención, pero necesitaba establecer que mi ausencia de su evento sería deliberada, no un descuido que pudieran luego reformular como evidencia de mi confusión. La sonrisa de Vanessa se tensó casi imperceptiblemente. «Qué lástima. Los miembros de la sociedad estarán decepcionados, especialmente porque Miguel planea anunciar una donación significativa en tu honor». La manipulación era transparente, tratando de hacerme sentir culpable por perderme un evento del que ni siquiera me habían informado. Simplemente asentí y me excusé, retirándome a mi habitación para pensar. Esa noche, salí deliberadamente de la casa antes de que llegaran los primeros invitados, conduciendo hacia la ciudad sin un destino en particular. Terminé en el Parque del Río, un tranquilo espacio verde con vistas al agua donde Ricardo y yo solíamos pasear los domingos por la tarde. Sentada en nuestro banco favorito, llamé a Leonor Blackwell, convirtiendo mi mentira en verdad al invitarla a cenar de improviso. Leonor llegó 30 minutos después, claramente curiosa por mi inesperada invitación. «Estoy encantada, por supuesto», dijo mientras nos sentábamos en un café junto al río, «pero debo admitir que estoy sorprendida. Últimamente has estado muy ausente en los eventos sociales». «¿Lo he estado?», pregunté, queriendo genuinamente una perspectiva externa sobre cómo se percibía mi retirada. «Bueno, sí. Vanessa mencionó que has estado luchando con tu salud. Algo sobre preocupaciones cognitivas». Su expresión registró una preocupación genuina. «Todos hemos notado que Miguel habla por ti en los eventos, y que Vanessa se encarga de los arreglos que tú solías gestionar personalmente». La confirmación de que estaban difundiendo rumores sobre mi declive mental a mi círculo social más amplio me heló la sangre. «Leonor», dije con cuidado, «me sometí a una evaluación cognitiva completa el mes pasado. No hay absolutamente nada malo en mis facultades mentales». Leonor pareció sorprendida. «Pero Miguel dijo». «Miguel ha sido mal informado», interrumpí con firmeza, «y te agradecería que corrigieras discretamente cualquier idea errónea entre nuestros amigos comunes». Leonor me estudió durante un largo momento. «Margarita, ¿qué está pasando realmente en la finca Serrano? Porque algo claramente no está bien». Su franqueza rompió mi cuidadosa fachada.
Durante la cena, le confié la verdad. Cómo Vanessa había tomado gradualmente el control de mi casa, cómo Miguel había comenzado a tratarme como a una niña incompetente, cómo habían socavado sistemáticamente mi autoridad y autonomía. «Cielos», exclamó Leonor cuando terminé. «Eso es absolutamente indignante. Te has enfrentado a ellos». «Una confrontación directa probablemente sería contraproducente», expliqué. «Han creado una narrativa en la que cualquier afirmación de mi parte puede ser descartada como confusión o irracionalidad». «¿Pero por qué? ¿Qué ganan apartándote?». Era la pregunta que me había estado haciendo durante meses. El control de la finca, quizás. Prestigio en la comunidad. Vanessa claramente disfruta interpretando el papel de señora de Serrano. ¿Y Miguel? Conozco a ese chico desde que llevaba pantalones cortos. No puedo creer que te trate así sin una razón de peso. Creo que él realmente cree que estoy en declive, admití. Vanessa es muy convincente. Planta sugerencias, crea situaciones que me hacen parecer confundida y luego expresa una preocupación tan sincera que a veces hasta yo cuestiono mis propias percepciones. Leonor me tomó la mano por encima de la mesa. «Esto tiene que parar, Margarita. Ricardo se enfurecería si supiera cómo te están tratando en tu propia casa». «Lo estoy manejando», le aseguré, aunque en verdad no estaba segura de cómo proceder. La escritura me daba una ventaja legal, pero usarla significaba destruir potencialmente mi relación con mi hijo. Cuando regresé a la finca Serrano más tarde esa noche, la cena estaba terminando. Entré por la entrada del jardín, esperando llegar a mi habitación sin ser vista, pero Miguel me interceptó en el pasillo. «¿Dónde has estado?», exigió. Su tono era una mezcla de ira y lo que parecía una preocupación genuina. «Vanessa y yo hemos estado preocupados». «Cené con Leonor», respondí con calma. «Como le mencioné a Vanessa esta tarde». Miguel frunció el ceño. Dijo que parecías confundida cuando te habló del evento de esta noche, que te inventaste planes para cenar en el acto. «Leonor y yo pasamos una velada encantadora», dije, esquivando su acusación. «¿Cómo estuvo la cena de la Sociedad de Preservación?». Dudó, desconcertado por mi compostura. «Fue bien. Anunciamos una subvención de la Fundación para el proyecto de renovación del juzgado». «Qué generoso», comenté, especialmente considerando que, como presidenta de la Junta de la Fundación Serrano, no recuerdo haber aprobado tal subvención. La expresión de Miguel pasó de la confusión a la defensa. «Estaba en el presupuesto trimestral que aprobaste el mes pasado». Ciertamente no lo estaba, y ambos lo sabíamos. Pero en lugar de discutir, simplemente asentí. «Estoy bastante cansada, Miguel. Podemos discutir los asuntos de la fundación mañana en la oficina». Mientras pasaba a su lado hacia las escaleras, me agarró del brazo. «Madre, estoy preocupado por ti. Estos problemas de memoria, el comportamiento reservado, no es propio de ti». Por un momento, vi una preocupación genuina en sus ojos. ¿Era posible que realmente creyera que estaba en declive? ¿Que las manipulaciones de Vanessa lo habían convencido tan a fondo que no podía reconocer lo que estaba sucediendo? «Aprecio tu preocupación», dije con cuidado. «Pero te aseguro que mi memoria está perfectamente bien». «Entonces, ¿por qué te perdiste la reunión de Henderson ayer? ¿Y te olvidaste de la cena de esta noche? ¿Y te confundiste con la fecha de finalización de la Torre Serrano? Durante la reunión de la Junta de la semana pasada». Cada incidente tenía una explicación. La reunión que nunca se había programado. La cena de la que deliberadamente no se me informó. La fecha que había declarado correctamente solo para ser contradicha. Pero podía ver la certeza en los ojos de Miguel. En su versión de la realidad, me estaba volviendo incompetente. Necesitaba elegir mis batallas con cuidado. «Estoy viendo a un médico», dije, lo cual era técnicamente cierto. «Si hay algo de qué preocuparse, seré la primera en hacértelo saber». Esto pareció satisfacerlo momentáneamente. Soltó mi brazo con un asentimiento. «Solo quiero lo mejor para ti, madre». «Sé que sí», respondí, esperando que todavía fuera cierto. Durante las siguientes semanas, empleé una estrategia que Carolina había sugerido,
compromiso selectivo. Asistí a funciones sociales y de negocios cuando se me invitaba directamente, mantuve mi horario de oficina en el centro y participé en las decisiones del hogar cuando se me consultaba. Sin embargo, ya no luché contra la usurpación de Vanessa de los deberes de anfitriona, ni desafié a Miguel cuando hablaba por encima de mí en las reuniones. A todas luces, estaba dando un paso atrás con gracia de las responsabilidades, permitiendo que mi hijo y mi nuera tomaran las riendas. En privado, estaba documentando todo, consultando con mi terapeuta y reuniéndome discretamente con Patricio Sullivan, un abogado de confianza que había trabajado con Ricardo y conmigo durante décadas. La escritura es absolutamente clara, confirmó Patricio después de revisar la documentación que había recuperado de la caja fuerte oculta. La finca Serrano sigue estando únicamente a tu nombre. Nunca ejecutaste la transferencia de propiedad parcial a Miguel que tú y Ricardo habíais discutido antes de su enfermedad. ¿Y la fundación?, pregunté. Miguel parece estar tomando decisiones financieras sin la aprobación de la Junta. La expresión de Patricio se volvió preocupada. Eso es más preocupante. Como presidenta de la Junta, tienes responsabilidad fiduciaria. Si se están haciendo subvenciones indebidas, podrías ser legalmente responsable, incluso si no estabas al tanto de ellas. Esto me impulsó a programar una auditoría independiente de las actividades recientes de la Fundación, citando el cumplimiento rutinario como la razón. Cuando llegaron los resultados, confirmaron mis temores. En los últimos 6 meses, se habían emitido varias subvenciones a organizaciones conectadas con el trabajo de preservación de Vanessa, eludiendo el proceso de aprobación habitual. Las cantidades no eran enormes, pero el patrón era claro. Armada con esta información, me preparé para confrontar a Miguel directamente. Antes de que pudiera hacerlo, sin embargo, Vanessa hizo su movimiento más agresivo hasta el momento. Regresé de una reunión de la fundación y encontré a unos trabajadores instalando un teclado numérico electrónico en la puerta de mi dormitorio. ¿Qué es esto?, le exigí al técnico. Actualización de seguridad del hogar, respondió sin levantar la vista de su trabajo. Órdenes de la señora Serrano. Yo soy la señora Serrano, le informé fríamente. Y no autoricé esto. El hombre finalmente me miró, la confusión cruzando su rostro. La señora Serrano joven ordenó el sistema, señora, para el ala este y su suite. Específicamente. Encontré a Vanessa en el salón del jardín, revisando muestras de color con un diseñador de interiores que no reconocí. ¿Por qué se están instalando teclados en mis habitaciones privadas?, pregunté sin preámbulos. Vanessa despidió al diseñador con una sonrisa amable antes de volverse hacia mí. Es por tu seguridad, Margarita. Después de que te escaparas el mes pasado y volvieras tan desorientada, Miguel y yo sentimos que eran prudentes medidas de seguridad adicionales. Escaparme, repetí incrédula. Fui a cenar con Leonor Blackwell, deliberadamente. La expresión de Vanessa era una obra maestra de preocupación compasiva. Eso no es lo que Leonor le dijo a Miguel cuando llamó para ver cómo estabas. Dijo que parecías confundida y no podías recordar cómo habías llegado al parque. Estaba bastante preocupada. Esto era una mentira descarada. Mi cena con Leonor había sido perfectamente agradable, mi memoria y orientación completamente intactas. Independientemente de lo que Miguel le hubiera dicho después, sabía que Leonor no me habría descrito como confundida. Voy a quitar esos teclados, afirmé con firmeza. Esta sigue siendo mi casa y no me encerrarán en mis propias habitaciones. La expresión de Vanessa se endureció ligeramente antes de recomponerse. Esa ya no es tu decisión, Margarita. Miguel y yo hemos consultado con el doctor Reyes, y él está de acuerdo en que es necesario monitorear tus movimientos por tu seguridad. ¿Dr. Reyes? Nunca he conocido a ningún doctor Reyes. Es un geriatra especialista. Miguel le llevó tu historial médico para una consulta la semana pasada. Estaba bastante preocupado por los patrones de comportamiento que describimos. La violación de mi privacidad fue impresionante. Miguel no tenía derecho a compartir mi información médica sin mi consentimiento. Tiene un poder notarial, respondió Vanessa con suavidad. Solo está haciendo lo mejor para ti. Sentí como si el suelo se hubiera abierto bajo mis pies. ¿Poder notarial? Nunca le otorgué a Miguel un poder notarial.
Vanessa sacó un documento de un cajón y lo deslizó sobre la mesa hacia mí. Lo firmaste hace 3 meses, Margarita. No te acuerdas. Hicimos que el abogado de la familia lo redactara después de que te perdieras volviendo a casa de la oficina. Nunca me había perdido volviendo a casa de la oficina. Nunca había firmado ningún poder notarial, sin embargo, allí estaba mi firma en el documento ante mí, o lo que parecía ser mi firma. Era parecida, muy parecida, pero el ligero temblor en el trazo final de la O estaba mal. Siempre había firmado mi nombre con una floritura distintiva en la letra final. Esto era una falsificación, una muy buena, pero una falsificación al fin y al cabo. Me obligué a mantener la calma mientras consideraba mis opciones. Si los acusaba de falsificación directamente, simplemente afirmarían que era una prueba más de mi pérdida de memoria. Necesitaba manejar esto con cuidado. Ya veo, dije, devolviendo el documento. Debo haberlo olvidado. El alivio de Vanessa fue evidente. Esperaba una pelea. Está bien, Margarita. Por eso estamos instalando estos sistemas, para protegerte de estos lapsus. Por supuesto, acepté amablemente. Tendré el código de mi propia puerta, al menos. Miguel pensó que era mejor si solo nosotros teníamos los códigos maestros, respondió. Pero siempre puedes llamarnos si necesitas salir. El sistema nos alerta cuando tu puerta se abre, así sabremos si deambulas por la noche. Qué considerado, logré decir, la bilis subiendo por mi garganta. Esa noche, después de retirarme a mi suite, llamé a la línea de emergencia de Patricio Sullivan. Han falsificado un poder notarial, le dije sin preámbulos, y están instalando cerraduras en mis puertas que solo ellos pueden controlar. La voz de Patricio era grave. Esto ha escalado más allá de la manipulación emocional, Margarita. Esto es encarcelamiento ilegal y fraude. Necesitamos actuar de inmediato. Necesito pruebas de la falsificación primero, razoné, y necesito entender exactamente qué acciones han tomado usando este documento fraudulento. Puedo solicitar una orden judicial de emergencia mañana por la mañana, ofreció. Invalidar el documento pendiente de investigación. Consideré esta opción, pero dudé. Si tomamos acciones legales, puedo perder cualquier posibilidad de reconciliación con Miguel. Necesito estar segura de que él sabe lo que Vanessa ha hecho, que no es una parte inocente engañada como yo. Margarita, dijo Patricio seriamente, basado en lo que has descrito, me preocupa tu seguridad inmediata. Si están dispuestos a falsificar documentos legales y encerrarte en tus habitaciones, ¿qué más podrían hacer? Sus palabras me helaron la sangre. ¿Qué estás sugiriendo? Estoy sugiriendo que no pases otra noche en esa casa hasta que hayamos resuelto esto legalmente. Prepara una maleta y enviaré un coche a por ti. Puedes quedarte con mi familia esta noche y presentaremos los papeles necesarios a primera hora mañana. Era tentador. La idea de dormir en una casa donde otros controlaban mis movimientos era profundamente perturbadora. Pero no estaba lista para abandonar mi hogar, o la esperanza de que se pudiera hacer que Miguel viera la verdad. Aprecio la oferta, Patricio, pero necesito un día más. Mañana hay una reunión de la Junta donde puedo presentar los hallazgos de la auditoría de la Fundación. Si Miguel está involucrado en la irregularidad financiera, quedará claro entonces. Si está tan sorprendido como yo, espero que lo esté. Todavía hay esperanza de que esté siendo manipulado en lugar de participar activamente. Patricio aceptó a regañadientes, pero insistió en tener un coche listo para mí después de la reunión. Prométeme que tendrás cuidado, instó. No te enfrentes a Vanessa sola. Después de colgar, paseé por mi suite, demasiado ansiosa para dormir. El teclado numérico electrónico de mi puerta aún no había sido activado. El técnico había mencionado que volvería mañana para programar el sistema, pero la presencia física del dispositivo en el marco de mi puerta era un crudo recordatorio de lo precaria que se había vuelto mi situación. Necesitaba asegurar la escritura y otros documentos importantes antes de que los descubrieran. Moviéndome en silencio, recuperé todo de la caja fuerte oculta y lo empaqué en mi maletín, junto con algunos artículos esenciales, en caso de que necesitara irme rápidamente después de la reunión de mañana. Cuando terminé mis preparativos, un suave golpe sonó en mi puerta.
La voz de Miguel llamó desde el pasillo. Madre. Todavía estás despierta. Dudé, luego metí mi maletín en el armario antes de abrir la puerta. Miguel estaba allí en pijama y bata, con aspecto preocupado. Quería ver cómo estabas, dijo, estudiando mi rostro. Vanessa me dijo que estabas molesta por el sistema de seguridad. ¿No estarías molesto si alguien instalara cerraduras en tus puertas sin consultarte?, pregunté amablemente. Tuvo la decencia de parecer incómodo. No se trata de encerrarte. Se trata de mantenerte a salvo. ¿A salvo de qué, exactamente? De ti misma, dijo en voz baja. Madre, la semana pasada dejaste el fuego encendido toda la noche. La semana anterior, te encontraron deambulando por el jardín a las 3 de la mañana en camisón. Estás cambiando y es aterrador verlo. Estos incidentes nunca habían ocurrido. Las invenciones se estaban volviendo más extremas, más peligrosas. Entiendo tu preocupación, dije con cuidado. Pero he sido evaluada por la doctora Levine, mi médica durante 20 años. No hay nada malo en mi función cognitiva. Levine es una médica de cabecera, no una especialista, desestimó Miguel. El doctor Reyes tiene mucha más experiencia con casos de demencia. No tengo demencia, Miguel, suspiró, extendiendo la mano para darme una palmadita en la mano de esa manera condescendiente que se había vuelto habitual. Es común negar los síntomas. Pero vamos a cuidarte, madre. Lo prometo. Mirando a sus ojos, pude ver que realmente creía lo que estaba diciendo. Lo que sea que Vanessa le hubiera dicho, los escenarios que hubiera montado cuando yo no estaba presente, lo habían convencido por completo de que estaba decayendo rápidamente. Descansa un poco, dijo, amablemente. Te veré en la reunión de la junta mañana. Después de que se fue, cerré mi puerta con llave y empujé una silla contra ella por si acaso. Mañana sería mi oportunidad de presentar la evidencia de irregularidad financiera y medir la reacción de Miguel. Todo dependía de si era el cómplice voluntario de Vanessa o su peón involuntario. De cualquier manera, no pasaría otra noche como prisionera en mi propia casa. Apenas dormí esa noche, mi mente corriendo con planes de contingencia. Por la mañana, yo había decidido un curso de acción claro. Asistiría a la reunión de la Junta de la Fundación, presentaría los hallazgos de la auditoría y observaría la reacción de Miguel. Si parecía genuinamente sorprendido por las irregularidades financieras, había esperanza de que fuera simplemente una herramienta involuntaria de Vanessa. Si no, si defendía las subvenciones no autorizadas o intentaba desestimarlas, sabría que era cómplice activo en socavarme. De cualquier manera, no volvería a la finca Serrano como prisionera en mi propia casa. Me vestí con especial cuidado esa mañana, eligiendo un traje sastre azul marino que Ricardo siempre había dicho que me daba un aire de autoridad inexpugnable. Me apliqué el maquillaje con precisión, peiné mi cabello plateado en su habitual y elegante moño, y me puse los pendientes de perlas que Ricardo me había regalado por nuestro 30 aniversario. Mi apariencia no ofrecería ninguna pista de la anciana confundida que habían estado retratando a los demás. Cuando salí de mi suite, con el maletín en la mano, encontré a Vanessa esperando en el pasillo, con una bandeja de desayuno en sus manos. «Buenos días, Margarita», dijo con una brillante y falsa alegría. «Pensé que te gustaría desayunar en tu habitación hoy. Tienes la reunión de la fundación esta tarde, y sé que estos eventos pueden ser agotadores para ti últimamente». «Qué considerada», respondí, «pero ya he quedado para desayunar con Roberto Hammond antes de la reunión». Esto era una mentira. Roberto, el tesorero de nuestra fundación, no tenía idea de que planeaba llegar temprano para revisar los hallazgos de la auditoría con él. ¿En privado? La sonrisa de Vanessa vaciló ligeramente. No veo eso en tu calendario. Debo haber olvidado añadirlo, dije, empleando sus propias tácticas en su contra. Los lapsus de memoria le pasan a todo el mundo, ¿no? Sus ojos se entrecerraron casi imperceptiblemente antes de que su agradable máscara regresara. Por supuesto. ¿Quieres que Miguel te lleve? No es necesario. Ya he llamado a un coche. Otra mentira, pero necesaria. No tenía intención de quedar atrapada en un vehículo con ninguno de los dos. Ya veo, dijo, su tono enfriándose ligeramente.
Bueno, avísanos si necesitas algo. Miguel se reunirá contigo en la oficina de la Fundación para la reunión de la Junta. Asentí y me dirigí hacia las escaleras, muy consciente de que me observaba descender. Una vez fuera, caminé a paso ligero por el largo camino de entrada y salí por las puertas de la finca. Solo entonces saqué mi teléfono para llamar a un servicio de transporte. 15 minutos después, estaba de camino al centro. Roberto Hammond se sorprendió, pero no se disgustó al verme llegar 90 minutos antes de la reunión programada. «Margarita, no te esperábamos hasta las 11», dijo, levantándose de su escritorio cuando entré en las oficinas de la Fundación. «Quería revisar algunos materiales antes de que lleguen los demás», expliqué, colocando mi maletín en la mesa de la sala de conferencias. «Tienes unos minutos para acompañarme». Roberto, un banquero jubilado que había sido amigo íntimo de Ricardo, había sido tesorero de la Fundación desde su creación. Era meticuloso, de principios, y lo más importante, no tenía ninguna lealtad particular hacia Miguel más allá de la cortesía profesional normal. «Por supuesto», aceptó, siguiéndome a la sala de conferencias. Cerré la puerta antes de sacar el informe de auditoría de mi maletín. «Encargué una auditoría independiente de nuestras actividades de subvención durante el último año», expliqué, deslizándole el documento. «Apreciaría tu evaluación de los hallazgos». Las cejas de Roberto se arquearon con sorpresa. Normalmente, las auditorías eran programadas por la Junta en pleno, pero no dijo nada mientras abría el informe y comenzaba a leer. Observé cómo su expresión cambiaba de curiosidad a confusión y a una concentración alarmada. «Estas subvenciones a la iniciativa de preservación Hamilton», dijo finalmente, mirándome, «no recuerdo que se presentaran ante la Junta para su aprobación». «No lo hicieron», confirmé, «ni la financiación para el puesto de director ejecutivo de la Sociedad Histórica de Mirador del Lago, que resulta ser ocupado por el antiguo asesor académico de Vanessa». Roberto hojeó más páginas, su ceño frunciéndose. «Las cantidades no son enormes en el contexto de nuestro presupuesto general, pero el patrón es preocupante y las violaciones de procedimientos son claras». Me miró bruscamente. «¿Autorizaste esto?» «No», dije con firmeza, «ni estaba al tanto de ellas hasta esta auditoría». «Entonces, ¿cómo?», comenzó Roberto, pero la comprensión amaneció en su rostro antes de que terminara la pregunta. «Miguel debió haber dirigido estos pagos directamente a través del personal de operaciones». «Esa sería mi suposición», acepté. «La pregunta es si la Junta lo considerará una violación grave o simplemente un descuido administrativo». Roberto resopló desviando fondos de la Fundación. «¿A organizaciones conectadas con su esposa sin la debida aprobación? Eso es más que un descuido, Margarita. Es una violación de nuestros estatutos y potencialmente de las regulaciones estatales sobre organizaciones sin fines de lucro». Asentí, aliviada de que Roberto viera la gravedad de la situación. «Me gustaría presentar estos hallazgos a la Junta en pleno hoy. Quería tu perspectiva primero como tesorero». «Tendrás todo mi apoyo», me aseguró. «Así no es como operamos y no se puede permitir que continúe». A medida que otros miembros de la Junta comenzaron a llegar, pude ver que Miguel se sorprendió al encontrarme ya presente y enfrascada en una conversación tranquila con Roberto. Claramente había esperado llegar primero y establecer la agenda de la reunión. «Madre», me saludó, con un ligero ceño fruncido. «Has llegado temprano». Roberto y yo teníamos algunos asuntos financieros que discutir. Respondí amablemente. «Empezamos». La reunión comenzó con asuntos de rutina, aprobación de actas anteriores, actualizaciones sobre proyectos en curso y un informe de desarrollo. Esperé hasta que llegamos a nuevos asuntos en la agenda antes de hablar. «Tengo un asunto que presentar ante la Junta», dije, mi voz firme a pesar de la tensión que sentía. «Recientemente encargué una auditoría independiente de nuestras actividades de subvención durante el último año fiscal. Los hallazgos plantearon algunas preocupaciones significativas». La cabeza de Miguel se levantó de golpe, una alarma genuina cruzando su rostro. ¿Una auditoría? ¿Por qué no se me informó? Como presidenta de la Junta, tengo la autoridad para iniciar revisiones de cumplimiento, le recordé, luego me volví para dirigirme a toda la Junta. Copias del informe están en las carpetas que tenéis delante.
Os daré un momento a todos para que reviséis el resumen ejecutivo antes de que discutamos. La sala se quedó en silencio mientras los 7 miembros de la Junta abrían las carpetas que Roberto y yo habíamos colocado en cada asiento. Observé cómo sus expresiones cambiaban a medida que absorbían la información: confusión, preocupación y, en varios casos, creciente ira. Diana Winters, sin parentesco pero amiga de la familia desde hace mucho tiempo y jueza jubilada, fue la primera en hablar. ¿Estoy leyendo esto correctamente? Se emitieron más de 300.000 euros en subvenciones a organizaciones conectadas con Vanessa Hamilton Serrano sin la aprobación de la Junta ni la debida divulgación de los conflictos de intereses. Es correcto, confirmé. Todos los ojos se volvieron hacia Miguel, que se había puesto pálido mientras leía los hallazgos detallados. Miguel, dije en voz baja, como director de operaciones de la Fundación, quizás puedas explicar cómo se autorizaron estas subvenciones sin seguir nuestros protocolos establecidos. Su expresión al levantar la vista me dijo todo lo que necesitaba saber. No sorpresa, no confusión, sino un cálculo atrapado mientras evaluaba sus opciones. Sabía exactamente lo que había sucedido. Parece que ha habido un descuido administrativo, comenzó con cuidado. Estas organizaciones realizan un trabajo valioso alineado con nuestra misión. Sospecho que se obtuvieron las aprobaciones adecuadas, pero no se documentaron correctamente. Los ojos de Diana se entrecerraron. He servido en esta junta durante 12 años, Miguel. Nunca he visto ni votado sobre ninguna de estas subvenciones. Ni yo tampoco, añadió Jaime Chen, nuestro miembro más nuevo de la Junta, pero un abogado meticuloso conocido por su atención al detalle. Y he revisado todas las actas de las reuniones desde que me uní a la Junta el año pasado. La defensa de Miguel cambió a una nueva estrategia. Madre a menudo se encarga de las aprobaciones de subvenciones más pequeñas entre reuniones formales, ofreció. Quizás ella autorizó estas y no lo recuerda. El intento de redirigir la culpa a mi supuestamente fallida memoria era exactamente lo que había anticipado. Esperé, sin decir nada, mientras Roberto Hammond se aclaraba la garganta. Como tesorero, reviso todos los desembolsos de subvenciones, afirmó con firmeza. Estos pagos eludieron nuestros controles financieros normales. Se procesaron directamente a través de operaciones con solo la firma del director de operaciones, la tuya, Miguel, no a través de nuestro proceso de aprobación estándar de 2 firmas. El silencio que siguió fue ensordecedor. Miguel miró alrededor de la mesa, sin encontrar aliados en los rostros serios de los miembros de nuestra junta. Creo, dijo Diana finalmente, que debemos abordar 2 cuestiones distintas aquí. Primero, las subvenciones indebidas en sí mismas y cómo remediamos esa situación. Segundo, la ruptura en la gobernanza que permitió que esto sucediera. Fijó a Miguel con la mirada severa que había hecho temblar a los abogados durante su tiempo en el banquillo. ¿Te gustaría revisar tu explicación, Miguel? Acorralado, el comportamiento de Miguel cambió por completo. El ejecutivo pulcro fue reemplazado por una versión defensiva, casi petulante de sí mismo que apenas reconocí. No lo entendéis, dijo, con la voz tensa. Madre no ha sido ella misma durante meses. Ha estado distraída, olvidadiza, incapaz de concentrarse en detalles complejos. Vanessa y yo hemos estado tratando de proteger su dignidad manejando los asuntos discretamente. Dirigiendo fondos de la Fundación a las conexiones profesionales de tu esposa sin la debida divulgación o aprobación, preguntó Jaime Chen con agudeza. Estas son organizaciones legítimas que realizan un importante trabajo de preservación, insistió Miguel, un trabajo que se alinea perfectamente con nuestra misión. Ese no es el punto, dijo Roberto. El punto es el proceso y la transparencia. Incluso si estas fueran las subvenciones más meritorias de nuestra historia, la forma en que se manejaron representa una grave violación de nuestra responsabilidad fiduciaria. La discusión continuó durante otra hora mientras la Junta analizaba las implicaciones. Al final, se aprobaron varias resoluciones: una auditoría ampliada de todas las subvenciones de los últimos 2 años, la suspensión temporal de la autoridad de firma de Miguel y el establecimiento de un comité especial para revisar nuestros procedimientos de gobernanza. Miguel permaneció en un silencio pétreo mientras se realizaban las votaciones, cada una unánime excepto por sus propias abstenciones. Cuando la reunión finalmente se levantó, se me acercó de inmediato. «Tenemos que hablar», dijo, su voz baja y urgente, en privado.
Creo que hemos dicho todo lo necesario por hoy. Respondí, recogiendo mis papeles. La Junta ha hablado. Esto no es sobre la Junta, Siseo. Esto es sobre lo que sucede a continuación. Me has humillado profesionalmente. ¿De verdad crees que eso va a ayudar a tu situación en casa? La amenaza apenas velada confirmó mis peores temores. Miguel no era un participante involuntario en los planes de Vanessa. Era cómplice activo. Y ahora que lo había desafiado públicamente, estaba preparado para intensificar sus esfuerzos por controlarme. Tengo una cita para almorzar, dije, manteniendo la voz firme. Podemos discutir esto mañana. No, insistió, agarrándome el brazo con la fuerza suficiente para hacerme estremecer. Vamos a discutirlo ahora, en casa. Roberto Hammond apareció a nuestro lado, con expresión preocupada. Está todo bien, Margarita. Miguel soltó mi brazo de inmediato, su fachada pública volviendo a su lugar. Solo un asunto familiar, dijo con suavidad. Madre y yo necesitamos aclarar algunos detalles. En realidad, Roberto y yo tenemos planes para discutir más a fondo los hallazgos de la auditoría durante el almuerzo, improvisé, dándole a Roberto una mirada significativa. No es así, Roberto. Para su crédito, Roberto lo captó de inmediato. Sí, de hecho. He hecho una reserva en el Bistró del Río. Vamos, Margarita. La frustración de Miguel era evidente, pero con otros observando, solo pudo asentir rígidamente. Continuaremos esta discusión más tarde, madre. Mientras caminábamos hacia el ascensor, Roberto se inclinó. No vas a volver a esa casa, ¿verdad? Todavía no, admití. Necesito encargarme de algo primero. Durante el almuerzo, compartí con Roberto todo lo que había estado sucediendo en la finca Serrano. El gaslighting, el aislamiento y ahora las cerraduras electrónicas que se estaban instalando en mis puertas. Dios mío, Margarita, exclamó. Esto no es solo manipulación emocional. Es confinamiento criminal. Tienes que ir a la policía. Lo haré, le aseguré. Pero primero, necesito reclamar lo que es mío. Después del almuerzo, en lugar de ir a la comisaría como le había dicho a Roberto que haría, le pedí que me dejaran las oficinas de Patricio Sullivan, el abogado que había trabajado con Ricardo y conmigo durante décadas. Margarita, me saludó Patricio cálidamente. Este es un placer inesperado. ¿Qué te trae por aquí hoy? Necesito tu ayuda con algo urgente, expliqué, y necesito absoluta discreción. Una vez que expliqué la situación, la expresión de Patricio se volvió cada vez más grave. Lo que describes es abuso a personas mayores, Margarita. Abuso criminal a personas mayores. Soy consciente, dije, y abordaré los aspectos legales pronto. Pero primero, necesito manejar el problema inmediato. Le mostré la escritura original de la finca Serrano, la que había recuperado de la caja fuerte oculta y guardado en mi maletín. Necesito asegurarme de que esto sigue siendo legalmente vinculante, que no se han presentado otros documentos que puedan reemplazarlo. Patricio examinó la escritura con cuidado. Esta es la escritura original, inalterada, que te muestra como la única propietaria. No se ha presentado ninguna transferencia de propiedad en el registro. La finca sigue siendo enteramente tuya, Margarita. El alivio me inundó. Bien. Entonces, tengo un favor más que pedir. A última hora de la tarde, todo estaba en su lugar. Llamé a un servicio de transporte para que me llevara de vuelta a la finca Serrano, indicándole al conductor que se detuviera en la caseta de entrada en lugar de continuar por el camino principal. El guardia de seguridad, una nueva contratación que no reconocí, probablemente uno de los cambios de personal de Vanessa, pareció sorprendido de verme subir caminando en lugar de llegar en coche. «Señora Serrano», cuestionó. «¿Está todo bien?» «Perfectamente». «Bien», le aseguré. «Solo necesito que abras la puerta». «Dudo». «Señora Serrano», la señora Serrano joven, dijo que le notificara si regresaba. «Estaba preocupada por usted». «Estoy segura de que lo estaba», dije secamente. «Pero como propietaria de esta propiedad, te estoy instruyendo para que abras la puerta y no llames antes». «Entendido».
Algo en mi tono debió haber transmitido la seriedad de la situación, porque asintió y presionó el botón para abrir las puertas. Mientras caminaba por el largo camino de entrada, vi el coche de Patricio ya aparcado cerca de la entrada principal, justo a tiempo. Estaba esperando los escalones de la entrada con el comisario Dávila, un hombre alto e imponente con el pelo canoso y un comportamiento sensato. A su lado estaban 2 agentes y un cerrajero. Justo a tiempo, dijo Patricio mientras me acercaba. Acabamos de discutir la situación con el comisario Dávila. El comisario asintió gravemente. Señora Serrano, el señor Sullivan ha explicado sus preocupaciones. Instalar cerraduras para confinar a alguien contra su voluntad es detención ilegal, un delito grave. Tendremos que documentar todo cuidadosamente. Entiendo, dije. Procedamos. La puerta principal se abrió antes de que pudiéramos llamar. Miguel estaba allí, su expresión cambiando de irritación a alarma al registrar la presencia del comisario. Madre. ¿Qué está pasando? ¿Quiénes son estas personas? Comisario Dávila, se presentó el oficial, mostrando su placa. Tengo una orden para inspeccionar las instalaciones basada en informes de posible detención ilegal. El rostro de Miguel palideció. ¿Detención ilegal? Eso es ridículo. Simplemente hemos instalado algunas medidas de seguridad para la protección de madre. Ha estado experimentando problemas cognitivos. Voy a detenerlo ahí mismo, señor, interrumpió el comisario Dávila. Estamos aquí para documentar la presencia de mecanismos de cierre supuestamente instalados sin el consentimiento del propietario. Si esas cerraduras constituyen detención ilegal, se determinará después de nuestra inspección. Propietario, repitió Miguel, con expresión confusa. Soy copropietario de esta casa. No, Miguel, no lo eres, dije en voz baja, asintiendo a Patricio, quien le entregó a Miguel una copia de la escritura. La finca Serrano me pertenece únicamente a mí. Siempre ha sido así. La sangre se drenó del rostro de Miguel mientras miraba el documento. Pero papá siempre dijo, siempre planeamos. Tu padre y yo discutimos la transferencia de propiedad parcial a ti eventualmente, reconocí. Pero después de que se enfermó, nunca sucedió. Y dados los acontecimientos recientes, estoy agradecida por ese descuido. El comisario Dávila se aclaró la garganta. Necesitamos proceder con la inspección, señor. Por favor, hágase a un lado. Miguel se apartó de la puerta como un autómata, permitiéndonos entrar. El vestíbulo principal estaba vacío, pero podía oír movimiento arriba, probablemente Vanessa, alertada por la voz alta de Miguel. Las cerraduras se han instalado en la puerta de mi dormitorio, mi estudio y potencialmente en otros lugares de los que no estoy al tanto, informé al comisario. Los teclados se instalaron ayer, con la activación programada para hoy. Como si fuera una señal, Vanessa apareció en lo alto de las escaleras, su expresión cambiando rápidamente de confusión a alarma al contemplar la escena de abajo. ¿Qué está pasando? ¿Quiénes son estas personas? La policía, dijo Miguel secamente, todavía sosteniendo la escritura, y el abogado de mamá. Ella es la dueña de la casa, Vanessa, solo ella. Nunca hubo ninguna transferencia de propiedad. La mirada que cruzó el rostro de Vanessa en ese momento, un destello de cálculo desnudo rápidamente enmascarado por la preocupación, confirmó todo lo que había sospechado. Esto nunca había sido por mi bienestar. Se había tratado de tomar el control de mis bienes, mi hogar, mi legado. Señora Serrano, la llamó el comisario Dávila. Me gustaría que nos acompañara en esta inspección. Estamos documentando todos los lugares donde se han instalado cerraduras electrónicas. La siguiente hora pasó en un torbellino de actividad. El comisario y los agentes fotografiaron y documentaron cada ubicación de teclado, 8 en total, mucho más de lo que me había dado cuenta. El cerrajero confirmó que todos estaban conectados a un sistema de control central que podía operarse de forma remota desde un panel en el dormitorio principal, la habitación de Vanessa y Miguel. Estas no son medidas de seguridad domésticas estándar, explicó el cerrajero. Este es un sistema de contención, del tipo que se usa en instalaciones seguras. La persona que está dentro no puede salir sin el código o la liberación remota.
Durante toda la inspección, Miguel permaneció en silencio, su expresión alternando entre el shock y lo que parecía ser un reconocimiento incipiente de la magnitud de lo que había participado. Vanessa, por el contrario, mantuvo un flujo constante de justificaciones. Solo pensábamos en la seguridad de Margarita, insistió mientras el comisario tomaba notas. Ha estado deambulando, confundida. Estas medidas fueron recomendadas por especialistas. ¿Qué especialistas?, preguntó el comisario Dávila con agudeza. El doctor Reyes, respondió rápidamente, un experto geriatra que revisó el caso de Margarita. A petición suya, el doctor Reyes examinó alguna vez a la señora Serrano en persona. Vanessa dudó. Bueno, no, pero... Y tiene documentación de estos episodios de deambulación y confusión, informes médicos, incidentes presenciados por alguien fuera del hogar. Su fachada segura comenzó a resquebrajarse. Miguel observó muchos de estos episodios. Díselo, Miguel. Todos los ojos se volvieron hacia mi hijo, que parecía más afectado de lo que nunca lo había visto. Yo pensé que sí, dijo lentamente. Pero ahora no estoy seguro de lo que realmente vi y de lo que me dijiste que pasó. La traición en su voz era palpable. Por primera vez, sentí un destello de esperanza de que podría no haber sido un participante voluntario en todos los planes de Vanessa, que él también había sido manipulado, aunque ciertamente no en la medida en que yo lo había sido. Después de que se completó la inspección, el comisario Dávila nos aconsejó que nos trasladáramos a la biblioteca para discutir los siguientes pasos. Mientras nos acomodábamos en la familiar habitación, el escenario de tantas discusiones familiares a lo largo de los años, sentí una extraña sensación de calma. La verdad finalmente estaba saliendo a la luz. Basado en lo que hemos documentado, comenzó el comisario Dávila, hay evidencia clara de un intento de restringir los movimientos de la señora Serrano sin autoridad legal para hacerlo. Esto podría constituir detención ilegal, un delito penal. Nunca activamos las cerraduras, protestó Vanessa. Se instalaron, pero aún no estaban operativas. La tentativa de detención ilegal sigue siendo un delito, señora, respondió el comisario, con ecuanimidad. Y también está el asunto del documento de poder notarial fraudulento del que me ha informado el señor Sullivan. Ante esto, la cabeza de Miguel se levantó de golpe. ¿Qué documento fraudulento? Patricio sacó un papel de su maletín y lo colocó sobre la mesa. Este poder notarial, supuestamente firmado por la señora Serrano hace 3 meses. Un perito calígrafo forense ya ha confirmado que la firma no es auténtica. Miguel recogió el documento, estudiándolo con creciente horror. Nunca vi esto antes. Vanessa me dijo que mamá lo había firmado mientras yo estaba en Chicago para la conferencia de promotores. Todos los ojos se volvieron hacia Vanessa, cuya compostura finalmente se hizo añicos. No se suponía que encontraras eso, escupió, mirándome fijamente. ¿Cómo supiste siquiera que debías buscarlo? Se supone que estás perdiendo la cabeza, no jugando a ser detective. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, una admisión condenatoria que silenció a todos en la habitación. El comisario Dávila arqueó las cejas. Señora Serrano, la joven señora Serrano, creo que debería consultar a un abogado antes de decir nada más. No necesito un abogado, espetó Vanessa, poniéndose de pie. Esto es absurdo. Todo lo que hice fue por el bien de esta familia. Esa vieja casa en la que creció Miguel se estaba cayendo a pedazos. La fundación estaba siendo mal administrada. Margarita estaba tomando decisiones irracionales. Alguien tenía que tomar el control. No era tu control para tomar, dije en voz baja. Esta es mi casa, mi negocio, mi vida, una vida que desperdiciaste. Vanessa, replicó, su cuidadosa máscara completamente desaparecida ahora. ¿Sabes lo que podría haber hecho con tus recursos, las renovaciones que esta casa merece, las conexiones que podríamos haber construido? En cambio, te contentas con vivir en el pasado, aferrándote a los recuerdos de tu precioso Ricardo mientras el mundo sigue adelante sin ti. Miguel se levantó abruptamente. Ya es suficiente, Vanessa. Ella se volvió hacia él, con los ojos centelleantes. Ah, ¿ahora te crece la columna vertebral? ¿Después de meses de creer cada palabra que dije sobre el declive de tu madre?
¿Después de aprobar subvenciones de la fundación a mis colegas sin cuestionar? Eres tan parte de esto como yo. Creo que hemos oído suficiente, interrumpió el comisario Dávila, haciendo un gesto a uno de sus agentes. Señora Serrano, Vanessa Hamilton Serrano, está usted detenida por tentativa de detención ilegal y falsificación. Tiene derecho a permanecer en silencio. Mientras el agente se llevaba a Vanessa, que seguía lanzando acusaciones y justificaciones, Miguel se desplomó en una silla, con el rostro ceniciento. Madre, te juro que no sabía nada del documento falsificado ni del alcance de las cerraduras. Realmente creía que estabas experimentando un declive cognitivo. Estudié el rostro de mi hijo, buscando al niño que había criado. Lo creíste porque era conveniente, Miguel, porque te daba el control que querías. No, protestó débilmente. Estaba preocupado por ti. Vanessa seguía señalando incidentes, citas perdidas, confusión sobre fechas, pertenencias en lugares extraños. Pensé que te estaba protegiendo. Esos incidentes fueron fabricados, dije. Citas de las que nunca se me informó. Fechas que fueron deliberadamente falseadas. Artículos que la propia Vanessa movió para hacerme parecer confundida. El comisario Dávila se aclaró la garganta. Señor Serrano, necesitaremos una declaración formal suya sobre su participación. En este momento no lo estamos acusando, pero eso podría cambiar según la evidencia. Miguel asintió aturdido. Cooperaré plenamente. Necesito entender exactamente qué pasó yo mismo. Después de que el comisario y los agentes se fueran con Vanessa bajo custodia, solo Miguel, Patricio y yo quedamos en la biblioteca. Patricio me lanzó una mirada interrogante, preguntando en silencio si quería que se quedara. Asentí levemente. Su presencia me daba fuerza, y no estaba lista para enfrentarme a Miguel sola. No sé si podré perdonarte alguna vez, dije finalmente, rompiendo el pesado silencio. No por creer que eventualmente podría experimentar un declive cognitivo, esa es una preocupación natural para cualquier hijo a medida que sus padres envejecen, sino por aceptar tan rápidamente esa narrativa sin buscar opiniones médicas independientes, por hablar de mí, a otros como si ya fuera incompetente, por permitir que Vanessa me aislara en mi propia casa. Miguel no pudo mirarme a los ojos. No sé si puedo perdonarme a mí mismo, admitió. Dejé que la confianza de Vanessa abrumara mi propio juicio. Era tan segura, tan persuasiva, pero eso no es excusa. Debería haberte protegido, no haber participado en controlarte. No, no deberías haberlo hecho, acepté. Y ahora, debemos determinar qué sucede a continuación. No puedo seguir viviendo bajo el mismo techo contigo, al menos no de inmediato. Entiendo, dijo en voz baja. Me mudaré esta noche. Sería lo mejor, y tendrás que renunciar a tu puesto en la fundación, al menos temporalmente. La Junta lo requerirá después de las revelaciones de hoy. Asintió, aceptando esta consecuencia sin discutir. ¿Y qué hay de Inmobiliaria Serrano, la empresa? Consideré esto cuidadosamente, el negocio que Ricardo y yo habíamos construido juntos, al que Miguel se había unido después de la universidad como estaba planeado, era un asunto separado de la fundación o la finca. Por ahora, puedes continuar en tu puesto, pero con una mayor supervisión de la junta directiva. Tu mal juicio en asuntos personales no se extiende necesariamente a tu perspicacia para los negocios. El alivio parpadeó en su rostro. La empresa era su sustento, su identidad profesional. Perderla por completo habría sido un golpe devastador. Gracias, dijo simplemente. No merezco tu misericordia. No es misericordia, Miguel. Es pragmatismo. La empresa necesita estabilidad, y tú todavía tienes habilidades valiosas que ofrecer. Hice una pausa y luego añadí, pero la confianza tendrá que reconstruirse. Eso llevará tiempo, si es que es posible. Patricio habló por primera vez desde la partida del comisario. Margarita, hay asuntos legales que deberíamos discutir. Órdenes de alejamiento, revocación formal de cualquier autoridad que Miguel crea tener, asegurar tus cuentas y registros. Sí, acepté. Tendremos que abordar todo eso. Miguel se puso de pie, de repente pareciendo tener sus 40 años y más. Empezaré a empacar. Y madre, lo siento.
Más de lo que puedo expresar. Después de que salió de la habitación, Patricio se volvió hacia mí. ¿Estás bien? No, admití. Pero lo estaré. Esa noche, mientras Miguel cargaba su coche con maletas apresuradamente empacadas, yo estaba en mi jardín, el jardín que Ricardo y yo habíamos diseñado juntos, que Vanessa había comenzado a alterar sin mi permiso, y respiré profundamente el aire de primavera. El peso de meses de manipulación y gaslighting se estaba levantando, reemplazado por una extraña mezcla de duelo y liberación. Había perdido algo precioso, la confianza incondicional entre madre e hijo, pero había recuperado algo esencial: el control sobre mi propia vida, mi propio hogar, mi propia historia. Mientras el coche de Miguel desaparecía por el camino de entrada, me volví hacia la finca Serrano. La gran casa se erguía como siempre, sólida y acogedora, sus ventanas brillando cálidamente en el crepúsculo. Los teclados electrónicos habían sido retirados, dejando solo tenues contornos donde habían estropeado brevemente los elegantes marcos de las puertas. Subí los escalones de la entrada principal, inserté mi llave y entré. Por primera vez en meses, me moví por mi casa sin sentirme observada o juzgada, sin dudar de mis acciones o palabras, sin la sutil inquietud que se había convertido en mi compañera constante. En la biblioteca, me serví un vaso del whisky favorito de Ricardo y me acomodé en su viejo sillón de cuero. Bueno, Ricardo, dije en voz alta a la habitación vacía. No era así como esperaba pasar mi 65º año. Casi podía oír su respuesta, el humor amable que nos había sostenido durante 4 décadas juntos. Siempre te gustó mantener las cosas interesantes, Marga. El apodo, uno que solo Ricardo había usado, trajo lágrimas inesperadas a mis ojos. Lo extrañé desesperadamente en ese momento, su fuerza, su apoyo inquebrantable. Pero mientras estaba sentada allí en la creciente oscuridad, bebiendo un buen whisky y sintiendo los sólidos cimientos de la casa que habíamos construido juntos, me di cuenta de que Ricardo me había preparado para este momento sin que ninguno de los dos supiera que llegaría. A través de nuestra asociación, me había ayudado a convertirme en una mujer que podía mantenerse firme, que podía reconocer la manipulación, que podía luchar por lo que era legítimamente suyo. La escritura de la mansión que me había salvado no era solo un documento legal. Era un símbolo del legado que Ricardo y yo habíamos creado juntos, un legado que no podía ser robado por nadie, ni siquiera por nuestro propio hijo. Mañana traería nuevos desafíos: procedimientos legales contra Vanessa, reestructuración de la gobernanza de la fundación, reconstrucción de límites apropiados con Miguel si eso resultaba posible. Pero esta noche, en este momento, yo era simplemente Margarita Serrano, dueña de mi propia casa, capitana de mi propio destino. Levanté mi vaso en un brindis silencioso por Ricardo, por mi propia resiliencia y por el poder innegable de tener la escritura de la mansión, escondida en la misma habitación donde habían intentado encarcelarme. Algunas lecciones tienen un precio muy alto, pero una vez aprendidas, nunca se olvidan. A continuación, tienes otras 2 historias destacadas directamente en tu pantalla. Si esta te ha gustado, no querrás perderte estas. Simplemente haz clic y échales un vistazo, y no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguna subida nuestra.